Os damos la bienvenida al podcast de Spanish Screenings, una apuesta por dar a conocer el cine español y su industria tanto a profesionales como a la ciudadanía, centrado cada episodio en distintos temas de actualidad con la apuesta de crear un nuevo tejido y poner énfasis en el talento. Forma parte de las actividades de Spanish Screenings, el proyecto de internalización del cine español liderado por el ICA e impulsado por los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este episodio lo estamos grabando en el marco del DA, a quien agradecemos muchísimo que nos haya dado este espacio, aprovechando que es uno de los epicentros de la mejor creación española. Y el tema del episodio, menudo tema, la igualdad. Pues yo soy Eve Tabachnik. Hace 20 años que selecciono películas para festivales, produzco algunas películas y además festivales también. Y sobre todo soy una apasionada del cine. Hoy nos acompañan tres monstruos de la industria. Y digo monstruos porque no solo son un talento impresionante, sino que los admiro profundamente. Carla Sospedra, productora y productora ejecutiva, forma parte de la junta directiva de Dones Visuals, y ya nos va a decir un poco más quién es ella. Alba Sotorra, quien es directora y productora de cine, con mayúsculas, y Carlos Loureda, crítico de cine, programador del DA, de Cinegoac, miembro del Lab del DA y miembro de la Academia Lumière de Francia. Pero ahora, para mí es súper importante escuchar quiénes son ustedes, con sus palabras. Cuéntenos pues, ¿quiénes son? Empezamos con Carla. Pues, hola y muchas gracias por invitarnos a estar aquí hoy. Yo soy Carla Sospedra, soy productora. Desde hace un año tengo mi propia productora, que es Edna Cinema, pero hasta ahora he trabajado o colaborado con otras productoras. Estuve 9 años en Miss Wasabi Films y los últimos años he colaborado bastante con Avalon también. Y una de mis últimas películas que ha visto la luz hace unos meses ha sido ¿Qué hicimos mal?, de Liliana Torres, o cortometrajes como Correspondencias y después también de Carla Simón. Y también tuve la suerte de participar en un cachito de la película Alcarràs. Y eres de aquí de Barcelona. Sí. Pues hola, saludos y gracias también, es un placer estar aquí tan bien acompañada. Y nada, yo soy Alba Sotorra, también estoy afincada en Barcelona. Yo empecé como directora de documentales. El documental me apasiona porque además lo vivo de una forma muy vivencial, ¿no? Me acerco a los temas que me interesan desde la vivencia. Mi trabajo está muy marcado porque tiene un vínculo muy fuerte con Oriente Medio. Mi primer documental fue un viaje en autostop de Barcelona hasta Pakistán, de más de un año, y allí estuve, bueno, el autostop era en sí una parte performática del hacer documental. En 2015 monté mi productora porque la producción me encanta, siempre me ha gustado mucho, me parece también muy creativa y tiene algo que no permite la dirección a mí, y es que me permite ser promiscua y poder navegar entre varios proyectos, y desde entonces he estado produciendo proyectos siempre desde una mirada de género feminista, ¿no? Proyectos dirigidos por mujeres o dirigidos por directores no normativos, ¿no? Me interesan también los temas LGTBI, etc. Y aquí estamos, desde ahora mismo, pues, con varios proyectos muy interesantes en producción, entre ellos uno de Adrián Silvestre, que está ahora en el DA, Mi vacío yo. Fantástico. Y pues, Carlos. Pues muchísimas gracias, porque la verdad me siento la persona más feliz de este mundo, estar tan bien rodeado y con vosotras a mi lado, ¿no? La verdad es un honor, es un honor. Yo soy Carlos Loureda, estoy siempre en la frontera también, es una cosa muy curiosa, porque llevaba 23 años en Francia y viviendo allí, por supuesto, muchísimo aquí en España, y ahora he cambiado del lado de la frontera, ahora estoy más bien del lado de San Sebastián. He vuelto, pero también sigo mucho en Francia, y entonces, bueno, pues ya casi hace 15 años, yo creo,
el tiempo pasa muy rápido, ¿eh? 15 años estoy, bueno, trabajando pues crítica un poco más, la crítica que yo entiendo más de mediación cultural, que quizás está menos instalada en España y es más habitual en Francia, a través de Cine Invisible o las coberturas para el Festival de San Sebastián con la revista Fotogramas. Eso, por un lado, más bien literario. Luego, por otro lado, está el lado también de programación, que me encargo, como decías, de la programación de un festival al que adoro, ¿no?, que es Cinegoac, que es un festival LGTBIQ++++, sin etiquetas, y del cual estoy todavía más orgullosa, porque es un festival que tiene una dirección que encarna una mujer, ¿no? Entonces, pues es una maravilla, ¿no? Y luego también, pues evidentemente, también estoy en un lado de industria en el DA Film Lab del Festival DA de Barcelona, con un programa educativo que es vital y que esto tenemos que hablarlo también, por supuesto lo abordaremos, que es la educación, con el Festival de Huelva, que va a ser todo un proyecto bueno, que quizás abordemos en otro momento, sobre educación en el cine, educación a la imagen, que es tan necesaria en nuestro país. Y a nivel también un poco de asociaciones de críticas, pues estoy en los premios Feroz, pues casi desde el principio, me encargo de los actuales, bueno, llevo en el comité de coordinación un poco, coordino un poco el comité del actual premio Feroz Arrebato No Ficción, y del cual estamos siempre muy contentos porque esta es la no ficción en España tiene un nivel absolutamente espectacular. Y luego del lado francés, que es esta frontera mía que tengo siempre ahí, pues actualmente estoy en el Consejo de Administración del Consejo de la Académie de Lumière, que bueno, pues que organiza también los Lumière en Francia. Así que estoy encantado de estar con vosotras. Pues vamos a tener muchísimo para hablar. Voy a decir que, ahora vamos a decir cómo vamos a poner un poco un campo de trabajo en esto de la igualdad, porque podríamos estar hasta la Navidad y pasarnos. Pero quiero empezar con algo que para mí, a mí como que me mueve, y es, ¿cuál es el recuerdo primero que tienen ustedes con el cine? ¿A qué edad? ¿Dónde fue? ¿Quién los llevó? Si se recuerdan la película o no sé, algo. Lo primero que recuerdo, quizá por la impresión y el impacto que me causó, es una película de terror. Y recuerdo que esa noche no podía dormir, ¿no? Y claro, mis padres, que han sido siempre muy abiertos y tampoco vigilaban qué veía, ¿no?, me dijeron, ostras, es que pues a lo mejor no es bueno que veas películas de terror, pero produjo algo en mí muy que me enganchaba, porque luego cuando había otra película de terror que veía que se iba a poner y me decían, vete a dormir, me iba a dormir, pero luego de escondidas volvía y detrás del sofá me quedaba mirándola, y luego pasaba mucho miedo, porque me ha seguido dando miedo toda la vida, ¿no? He pasado mucho miedo con las películas de terror, ahora ya no las veo porque me dan miedo, pero no sé por qué de pequeña, y la primera vez que me quedé sola en casa tenía 10 años, y alquilé en el videoclub, acababa de salir la tercera saga de Poltergeist, alquilé las 3 y me las puse una detrás de otra, y luego estuve toda la noche sin dormir hasta que llegaron mis padres. ¿Sí? Lo que te iba a decir es que el propietario del videoclub era un psicópata, o sea, una niña de 10 años le dejas Poltergeist, o sea, un psicópata. Carlos, ¿tu primer recuerdo? Pues yo tengo, está tan íntimamente ligado a mi construcción de personalidad que me encanta ese recuerdo y que lo comparto cuando siempre me preguntan, porque es que me gusta mucho. Yo siempre hablo mucho de cine de autor y un cine un poco con un lenguaje un poco más complicado y demás, pero en realidad mi primer recuerdo y mis recuerdos más importantes de cine eran las sesiones matinales de los domingos, que yo creo que mi madre me dejaba ahí solo para deshacerse de mí, que era un trasto, y eran películas malísimas, ¿no? Y me encantaban, y es que me encantaban. No sé si os acordáis que eran 2 sesiones continuas, y había una de vaqueros y luego había otra de vampiros, vampiros que no daban ningún miedo porque era como... pero de películas pues bastante regularcillas, ¿no? Pero sin embargo, para mí era fantástico, porque era el único momento en que me dejaban tranquilo y no tenía a mis padres detrás. Entonces, para mí, ese domingo por la mañana tenía esas 2 sesiones en que yo me sentía el rey del mundo, porque podía entrar, salir, a ver, dentro del cine, ¿eh? Y entrar, salir, moverme, y era también, pues,
como os imaginéis, ¿no? Casi aprender socialmente a situarte, ¿no? Porque al principio estabas como al final, sentado, no tienes importancia, luego pasan los años y te vas engrandeciendo y vas avanzando en las filas, o sea, te sentabas ya en la 10ª fila. Y para mí era un espacio de libertad. Y creo, a posteriori pensando, yo creo que nunca he aprendido tanto de cine viendo mal cine, es que se aprende mucho. Carla. Yo uno de los primeros recuerdos que tengo, no sé por qué se me quedó fijado, pero creo que con el tiempo tiene una relevancia. Y era en el cine de mi barrio, yo vivía aquí en Barcelona y debía tener unos 7 u 8 años. Era un cine enorme que todavía existe, que es al Palau Balanyà. Y recuerdo, no es dentro de la sala el recuerdo, sino es fuera, haciendo una cola inmensa que daba la vuelta a la manzana. Íbamos a ver quién engañó a Roger Rabbit. Y recuerdo el miedo de pensar, no quedaran entradas. Porque la cola era enorme, o sea, daba la vuelta a la esquina y seguía, ¿no? Y no sé por qué se me quedó grabado eso, pero creo que ahora ha cobrado sentido, ¿no? De alguna forma. Qué bonito. Esa sensación, esa angustia, porque a mí también me pasaba la típica película que esperabas el estreno y que de repente dices, es que hay demasiada gente, no voy a entrar, no voy a entrar. Qué bonita sensación. ¿Y alguna película, digamos, de esa época en la que digan, bueno, y esta es la película, digo, a ti hablas de terror, pero de golpe alguna película que digas, esta es la que me marcó, la que ahí dije, por aquí va, por aquí, esta es, yo me dedico al cine? O una película que recuerden así de chiquitos, porque sobre todo de chicos es como que a uno, digo, yo recuerdo, por ejemplo, que a mí me decían mis padres, vamos a ir a ver al cine, y me llevaban, por un lado, a ver películas de Disney, pero también todas las películas del bloque soviético, y luego películas de documentales blanco y negro de guerra. Entonces yo a los 10 años, o sea, era 360. Y mi recuerdo de las imágenes que me impactaron, por ejemplo, es, no sé, la liberación del gueto de Varsovia. Y a los 10 años, cuando ves eso, ahí. ¿Alguna película que recuerden así como...? Yo sí, El baile de los vampiros de Polanski, que era como muy gran público, pero yo sentía que esa película estaba diciendo algo más, que no entendía lo que pasaba. Entendía todo lo que ocurría, pero en ese momento pensé, estas imágenes me están contando otra cosa que no me empapo. Y ahí ha quedado esa película como una de mis referencias, que era como entregada en público y realmente con una voz personal, ¿no? La de Polanski, ¿no? Y El baile de los vampiros. ¿Alguna otra película? Yo tengo como dos bastante marcadas y por motivos muy distintos, y igual son muy relevantes, ¿eh? Pero yo recuerdo enamorarme por primera vez en un cine y darme cuenta de que era el amor, y fue con Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, viendo a Kevin Costner, ¿no? Y lo tengo súper grabado como de qué me está pasando, ¿no? Y tenía 11 años, una cosa así. Y la segunda película, que aparte es referencia para muchísimas más mujeres que se dedican al cine ahora mismo, fue de adolescente ir a ver Cosas que nunca te dije, de Isabel Cochet, y decir, hay una mujer de mi ciudad que está haciendo estas pelis maravillosas, quizá yo también puedo. Bueno. Para mí fue tarde porque fue como lo que me hizo sentir que yo, dentro del cine, lo que me interesaba mucho era el género documental. Y fue a raíz de varias películas documentales en esos años, cuando yo ya estaba estudiando, ¿no? Empecé a estudiar cine, ¿no? Pero ahí pensé, quiero hacer documental, con películas de Javier Corcuera en esa época, como La espalda del mundo, que tenían mucha puesta en escena. Y después varias películas que diría más, el lugar donde las vi, que era La Nana Marrón, que era un lugar en Madrid donde traían películas documentales casi experimentales, y siempre venían los autores a hablar de ellas. Y ese vínculo con la persona que las creaba y sentir que el documental era un género tan libre y que te permitía a tú solo poder hacer un proyecto, ¿no? y explorarlo desde muchos lugares distintos, sentí que yo quería, como directora, tirar por allí. Vamos a entrar al tema que nos toca hoy. ¿De qué hablamos cuando hablamos de igualdad? Vamos a definir un poco qué es lo que queremos decir hoy
en relación a esto de la igualdad. Hablamos de que todavía hay desigualdad por motivo de género en materia de oportunidades, de acceso a formación, recursos, de roles y de posiciones de responsabilidad. Las mujeres están infrarrepresentadas, pero igual expandimos a que cuando hablamos de igualdad, en realidad no lo vamos a dejar en una cuestión binaria, de un color o de otro. Estamos hablando de la falta de representación de muchísimas personas de todo tipo y de todos los lugares, de edades, en fin, queremos hacer la aclaración. Y sobre todo, y esto lo digo un poco para quienes nos estén escuchando, que la idea de este podcast no es que vamos a cubrir todo el tema, sino que en todo caso sirva de inspiración para conversación en casa, para con los amigos, para pensar, para buscar noticias, estadísticas, porque bueno, es un tema que da para largo. El tema de la igualdad es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. El objetivo número 5, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. También es uno de los ejes transversales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. Vamos a hablar un poquito de la industria. En el ámbito de la industria del cine, los datos, estos son del 2020, dice que a pesar de estar suficientemente cualificadas y formadas, el número de mujeres profesionales sigue estando muy por debajo del de sus compañeros. Según el informe de CIMA del año 2020, no creo que hayan cambiado demasiado las cifras en estos últimos 2 años, en la industria española, el 33% de profesionales implicadas en largometrajes, digamos, seguramente las cifras cambian si incluimos TV y algunos otros, obviamente, medios audiovisuales, fueron el 33% de mujeres, el 67% restante fueron hombres. En números concretos, 780 mujeres versus 2.377 profesionales. Entonces, ahora, primer pregunta, el primer guante, ¿se encamina hacia la igualdad en la industria? Podría parecer que sí que se están dando pasos, porque si comparamos esos datos con los de los años anteriores, todavía eran mucho peor. Lo que sí que parece que los datos mismos nos definan que sigue existiendo un techo de cristal, ¿no? Ese 33% parece todavía como una barrera, porque se ha quedado un poco estancado los últimos años, y aunque se están llevando a cabo distintas iniciativas a nivel de instituciones y de fondos públicos para fomentar esa igualdad, ¿no? Así que yo creo que todavía queda bastante trabajo y quedan años de seguir estando encima, de promover más iniciativas para romper ese techo y para, sobre todo, yo creo, no dar ningún paso atrás, ¿no? Hemos llegado hasta aquí, bien, pero hay que estar muy alerta, ¿no? Porque ya vemos que dependiendo de muchos factores, de un día para otro pueden cambiar muchísimas cosas y muchos derechos ganados pueden cambiar. Enganchando con lo que decía, o sea, es en las escuelas, en los centros donde se estudia comunicación audiovisual o en las escuelas de cine, hay como mínimo un 50% de mujeres, muchas veces más. Entonces, no vale decir, es que se han presentado menos mujeres, es que en realidad en la convocatoria, pues si miramos las cifras de presentación, tenemos que ir un poquito más atrás y decir, vale, ¿por qué se presentan a las convocatorias menos proyectos de mujeres? ¿Qué está pasando con estas chicas, ¿no? Que salen de la universidad con muchas ganas? ¿Con qué se encuentran cuando llegan a la industria, ¿no? Y aquí es hacer una reflexión sobre... Yo me pregunto muchas veces, ¿no? Que las personas que tienen el poder de elegir los proyectos que se presentan siguen siendo en su gran mayoría hombres. Y esto no se soluciona en 3 años, ¿no? O sea, llegar a tener una productora que te permita presentar proyectos y sacarlos, eso son muchos años. Pero esto realmente está dando muchas oportunidades a mujeres que antes no las tenían porque simplemente se decía, es que no hay directoras de foto, o es que no hay compositoras de música, o es que no hay directoras preparadas. Sí las hay, lo que no se habían buscado antes, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con vosotras que se han hecho... A mí me gusta ser optimista porque creo que es una energía vital necesaria, ¿no? Yo estaba muy contenta porque pensaba realmente que hemos avanzado bien
y con buen ritmo estos últimos años. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Carla, que me parece que hemos llegado a un techo, ese techo de cristal, ese tope que parece que nos cuesta mucho mover. Y hay ciertas informaciones que luego las abordaremos si queréis, pero ciertos comentarios en el periodismo cultural que se expanden, mayor presencia en palmarés, no sé qué, que luego si queréis hablamos de ellos, ¿no? Que es como si está todo muy bien, ya hemos llegado, y no, y justamente yo pienso que ahora es cuando hay que redoblar los esfuerzos porque ese techo nos está costando mucho romperlo en décimas, como decías muy bien, Carla, es que no avanzamos décimas, hemos avanzado puntos en años y ahora no se avanzan décimas, incluso se retroceden. Es decir, que estamos en un momento que justamente hay que redoblar las energías en este tema. Y lo que decías tú, Alba, eso es otro tema imprescindible, que también yo creo que incluso luego podríamos abordar, que igual ahora la problemática y luego las posibles soluciones, pero en lo que es jurados, comités de selección, incluso producción a los proyectos que se apoya, hombre, es que ahí hay unos melones enormes, tenemos una huerta española fantástica, eso sí, con los mejores equipos y con unos equipos femeninos que son espectaculares. Es más, hace poco, como veis, pues bueno, pues en los proyectos ganadores del DA Film Lab, era un proyecto colectivo, todo femenino. Es una maravilla, es un avance. Pero cuidado, porque yo creo que ese techo de cristal tenemos que romperlo y continuar. Voy a hacer dos preguntas como de seguimiento, porque ese 33% ¿tiene las mismas posibilidades una vez que llega? Es decir, estamos un poquito mejor en la paridad. ¿Cómo está el tema de, bueno, tienen el mismo presupuesto cuando llegan, les dan los mismos espacios para toma de decisiones, para, digamos, llevar adelante géneros que quién sabe no están asociados con mujeres? Es decir, ¿qué pasa con ese 33? ¿Cómo están las condiciones ahí arribita? Si está enviciado y cómo son los modelos de trabajo una vez que se llega, porque, bueno, esa es una pregunta. Y la otra tiene que ver con esto de los gatekeepers, ¿no?, que se dice en inglés, porque lo que vos decías es justamente eso, ¿no?, que puede estar la gente, pero los que van tomando las decisiones a lo largo de la cadena de producción, si siguen siendo los mismos, que inclusive a veces son mujeres o son digamos, de X colectivo, pero si la mirada sigue siendo donde como que de movida, a mí me ha pasado mucho como jurado, por ejemplo, que como que casualmente quedan todos hombres, como que, espera, o sea, como ya llevamos esto casi en el ADN, entonces esta doble cuestión. Si quieres empiezo porque es muy interesante lo que dices de este 33%, ¿no? Pero ¿qué tipo de proyectos? Y ahí, por ejemplo, cuando vemos cifras, si ponemos en el documental, que puedo hablar porque lo conozco bien, en el documental hay muchas más directoras, productoras, guionistas y equipos en general. Este porcentaje cambia mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque el documental es algo que puedes hacerte tú con 4 cosas y porque no implica entrar en la industria grande, ¿no? No implica que te confíen grandes presupuestos. Pero la que entras en el cine independiente seguimos estando, allí vamos siguiendo, ¿no? Pero a la que entramos en las películas grandes de más de 3 millones, ahí las cifras, o sea, tendría que haber un estudio que realmente hablara de ahí qué porcentajes tenemos cuando hablamos de esos presupuestos, porque ahí sí que son muy bajas las cifras de mujeres. Es muy interesante esto que dices, Alba, porque hay unas cifras y son también de 2020 y también son del estudio de CIMA de 2020 y habla, o sea, de todas las películas que se presentaron a las ayudas, las películas únicamente dirigidas por mujeres, porque las mixtas, dijéramos, las dejaban aparte, tenían un 51% menos de presupuesto. Es muchísimo dinero, ¿no?, la diferencia. Y aquí hay otra cuestión, y es que aparte de, vale, qué presupuestos, qué tipo de películas hacen estas mujeres, ¿no?, que hasta hace poco se las encasillaba en ese cine intimista, ¿no?, como película pequeña, también
estábamos cayendo en un peligro que era encasillar a una serie de directoras en la dirección novel, en la dirección emergente. Pero ¿qué pasaba con sus segundas y terceras películas, ¿no? Parece que ahí estamos avanzando, ¿no? y cada vez hay más carreras consolidadas, pero hasta hace nada, 2 o 3 años, eran muy pocas las mujeres que podían llegar a hacer una segunda o una tercera obra y les costaba muchísimos más años llegar a poder producirlas, ¿no? Y es muy interesante ver esa diferencia también. Eso es lo dramático, perdón, Eve, eso es lo dramático porque justamente es lo que comentábamos antes, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, y que no sea español, vamos a decir, Julie Delpy, actriz, productora, guionista, directora, éxito internacional. Para sacar La Condesa, que era de género y un poco de terror, esta condesa que bebía la sangre de sus víctimas y tal, o sea, no consiguió financiamiento durante años. Eso sí les decían, mira, tienes 4 millones sin ningún problema para una comedia. Si es comedia dramática, en tu estilo de mujer directora, perfecto, pero esta no. Entonces, claro, es lo que decíamos, ¿no? La igualdad no solamente está en la representación de un porcentaje igual de mujeres, sino que esos porcentajes de financiación, de producción, de seguimiento, esté tan apoyado no solamente en proyectos y en géneros también, que puedan elegir el género que quieran. Tenemos una cantera de documentalistas nacionales, yo diría que de lo mejor de Europa, si no del mundo. Una creatividad. Bueno, el ejemplo típico es Carla Simón. Imagínate, tenemos una osa de Berlín preciosa, maravillosa, un oso fantástico, pero que también sigan estos mecanismos que también permitan, por ejemplo, en el futuro, a Carla hacer una obra de un poltergeist que te gustan tanto, así, que sea de terror, pues fenomenal. Entre los duraznos y las manzanas, que salga el poltergeist. Exactamente, una cosa así entre Cronenberg y todo esto. Y entonces, en este ámbito, ¿de qué manera podemos salir? ¿Qué cosas podemos hacer para pequeños cambios que podemos instrumentar en nuestros ámbitos? ¿Dónde podemos hacer la diferencia? Para que justamente esto que está pasando, que es, bueno, pero llegan igual como a un laguito chiquito. Lo que nos toca sigue siendo pequeño. ¿Cómo hacemos para expandir eso? Lo bueno es que ese laguito pequeño, por pequeño que sea, tenemos a cineastas tan fantásticas y tan potentes en este país que han conseguido grandes mares con ese pequeño laguito, ¿no? Eso es lo maravilloso y lo mágico de lo que está pasando aquí. Y creo que eso también va a ayudar a revertir muchas cosas, ¿no? A decir, cuando, por ejemplo, antes se decía, sí, bueno, ahora vamos a abrir la puerta a las mujeres, pero claro, va a bajar la calidad de los proyectos, ¿no? Que era una falacia que hasta hace muy poquito y todavía se escucha, ¿no? Y es como, ¿seguro? ¿No? O sea, tienes la prueba aquí delante de que eso es completamente lo contrario. Estamos yendo a muchísimos más festivales, nuestras cineastas están ganando premios súper prestigiosos, ¿no? Es un cine que comercialmente luego funciona en salas, o sea, eso ya no se puede decir, ¿no? No bajamos la calidad de los proyectos. Pero lo que sí que tenemos que hacer de alguna forma es seguir empujando a las instituciones igual para que cambien ciertas medidas, ¿no? O sea, por ejemplo, como para empujar que directoras, igual que tengan una menor trayectoria, puedan aspirar a tener presupuestos mucho mayores, ¿no? Y también decirles a estas cineastas que se atrevan a soñar, que no se hagan chiquitas, que no quiten cosas de sus guiones porque piensan que va a ser muy caro y que eso no lo van a poder financiar, porque esto está pasando también. Tú hablabas muy bien, Carlos, por ejemplo, del género, ¿no? Hay muchas pocas mujeres directoras que estén soñando con hacer género, ¿y por qué no? Y muchas de ellas te dicen que claro, que con el presupuesto que van a poder levantar, pues igual no pueden hacer lo que ellas quieren hacer. No, es que tienes que soñar aquello que... Eso me gusta. ¿Y qué pasa con el resto además de los equipos? Porque decimos, bueno, hablando de las cifras, decíamos, ok, puede haber 33% general, pero están a lo largo, digamos, está atravesado en el mundo de la producción, porque bueno, en general, históricamente,
quizás guión, dirección de arte seguro, vestuarista, está de plano, y productora, ¿no? Que era como, eres prolija, eres obsesiva, sabes llevar adelante los números y tal, ¿no? Esas eran como las... ¿Qué pasa con los demás rubros? Bueno, dirección es un 19, sigue estando muy bajito. Claro. Dirección es muy bajito, es un 19, como guión creo que es un 23, pero dirección de foto es un 16, ¿no? Es un 15, es bajísimo. Y composición es un 11, que esa es la más baja de todas, ¿no? Sí, sigue habiendo cargos que parece que tradicionalmente están acaparados por hombres y no, como que no hay espacios para que ellas puedan entrar. Yo creo que hay una cosa que, a ver, yo pienso que los festivales, que vamos a abrir otro melón, los festivales tienen que tener hoy en día, en el 2022, mañana en el 2023, tienen que tener una función social de utilidad. Eso es una reflexión que se tiene que imponer ya. Y como muy bien decía Carla, los referentes, cuando veías que era una mujer directora, es muy importante. Entonces, bueno, Thierry Frémaux me va a matar, pero lo voy a decir. La última imagen del Festival de Cannes, con 3 señores presentando la selección y ni una mujer, es como mínimo poco representativa de la realidad de un país como Francia o de un continente como Europa. Ese referente, esa imagen del Festival de Cannes con esa foto, que todo el mundo está esperando esa selección, me parece negativa. Me parece negativa. Entonces, hay muchas medidas que yo creo que podemos entrar a hablar de ellas, pero quizás la primera que es cuidar y comulgar no solamente de palabrita. Entonces, es como si en este debate estamos 3 señoros y una mujer, pues no tendría sentido. Justamente estamos bien en el sentido de que es la realidad, es que estamos desequilibrados. Lo bonito sería que algún día podamos estar 2 y 2, pero jurados de festivales, evidentemente más equidad, más igualdad, más equilibrio, comité de selección, más equilibrio. A mí me sorprende que no pase ya, o sea, que no esté ya como instaurado, ¿no? Porque tendría que ser, o sea, es como muy obvio, ¿no? Que un jurado diverso o un grupo de selección de programadores diverso va a dar un retrato de lo que se selecciona mucho más fidedigno a la realidad, ¿no? A lo que se está haciendo. Yo te diría otra cosa más, incluso, permíteme que te diga una cosa más. La realidad es que hay más espectadoras en el cine que espectadores masculinos. Entonces, la realidad en cualquier... El cine es arte, sí, y mucho, y también es industria. En cualquier industria, cuando hay un segmento representado, que es el consumidor final, vamos a decir, que es femenino, hay más... Entonces, tendría que ser al revés, tendría que ser... Yo no te hablo de igualdad, es que por lo que está ocurriendo, que las espectadoras, incluso a nivel histórico, que a mí me gusta mucho también, volver, incluso por nuestra parte, por la crítica, volver a releer la historia del cine. La primera presentación del cine de Lumière en París fue a un grupo de mujeres. En estas fechas, que eran aficionadas fotógrafas, y él tenía intereses en ese tipo de... Eso no fue pagado, pero fue sobre estas fechas, y eran todas mujeres, Entonces, vamos a decir que la historia se repite y son más espectadoras, pues lo lógico sería que hubiese más incluso mujeres que hombres en esos comités, porque el público final que está consumiendo y está disfrutando del cine son más espectadoras. Yo creo que feminismo no es lógica pura. Otra pregunta doble, ¿no? Por un lado, el género. ¿Ustedes creen que les afecta a la hora de tomar decisiones y de cómo las ven? Porque esa es otra de las cosas, ¿no? El hombre que es rudo, de fuerte, que es así como neurótico, que todo el mundo está temeroso de que va a venir el señor director. Pero si la mujer hace eso, inmediatamente es la difícil, la loca, bueno, ¿no? ¿Qué pasa cuando llegamos al lugar de las tomas de decisiones en todos los ámbitos, ¿no? Inclusive en la mesa de producción o frente a un financista, etcétera? Y la otra parte es eso, es decir, cómo es esa relación de poder y en función también de lo que ha pasado luego del Me Too, ¿no? En esta industria que además es una industria definitivamente de poderes y de egos, ¿no? Yo creo que hay un tema importante o que merece la pena reflexionar, que es en la educación. A los hombres se les educa para ser el mejor, ¿no?
es algo que es como una cruz también, que tienen que acarrear, que eso implica que cuando especialmente llegan a posiciones creativas o de poder en la producción, ¿no? Que tengan que estar constantemente demostrando que valen mucho, o sea, que son los mejores, ¿no? En cambio, como de las mujeres, como eres mujer, ya ni se espera que vayas a llegar allá. Cuando llegas a un espacio en el que tienes el poder de decidir cosas, creo que tienes una capacidad, o es la experiencia que yo me he encontrado, de ser mucho más cooperativa, ¿no? Creo que una mujer en set hace mucho equipo, ¿no? O una mujer directora, o una directora de foto también. Una directora de foto es eso está muy mal visto no siempre, ¿no? En el cine documental o en el cine independiente, si pues ya somos mujeres, es como funcionamos, ¿no? Pero en según qué sectores, si entras ya, pues a lo mejor en estas producciones más grandes, o a hacer una publicidad, o en la tele, ¿no? Si no estás ahí todo el rato como sacando pecho, parece que es que no eres buena. Y aquí es cuando entras tú en una propia inseguridad, porque es como, es que yo no soy así, es que a mí no me gusta estar todo el rato demostrando que soy la mejor, porque es que no va de esto, ¿no? Y es cuando hablamos de los valores que imperan en la forma de funcionar de algo, ¿no? O yo le digo las reglas del juego. Nosotras a veces entramos en un juego y como las reglas son estas otras, pues ahí jugamos con desventaja. Y no es que seamos peores, es que no sabemos jugar de esta manera, ¿no? Estoy súper de acuerdo contigo, Alba, pero paradojalmente yo creo que nos hemos generacionalmente nosotras encontrado con esta situación, ¿no? Sí. Pero lo que nos podía hacer sentir inseguras es un valor. Lo estamos haciendo desde otro lugar. Es distinto, pero no es menos válido. No es menos válido que seamos cooperantes, que dejamos por eso espacio. No se trata de convertirnos en agresivas y ambiciosas, se trata de ir copando espacios y cambiar los valores de estos lugares, porque esto es empoderamiento. No es que seamos la mitad. Empoderamiento es que los valores que rigen, las reglas del juego que rigen el juego de la industria, cambien. O sea, que en muchos lugares no cambiarán, pero que haya un espacio grande en el que las normas de juego las podamos poner nosotras. Sí. O como mínimo de hacer las cosas a nuestra manera, sí, y ya no entrar en otros tipos de maneras, sí, de hacer, ¿no? O sea... Sin decir nombres o lugares específicos, pero tienen, por ejemplo, situaciones concretas donde, por ejemplo, en las productoras de ustedes, o donde ustedes de golpe pararon algo y dijeron, a ver, esto cambiémoslo, o tener una conversación con la gente y decir, bueno, acá se trabaja de esta otra forma. O sea, momentos en los que pararon la pelota, ya sea porque están ya como que bueno, andando en una producción y dicen, esto así no sirve que sigamos funcionando, o bueno, no sé, o haber sido testigos de algo así. Sí, yo la verdad es que he tenido suerte, y luego lo he buscado, he trabajado mayoritariamente con mujeres directoras, solo he trabajado con un hombre director, pero sí que me he encontrado con situaciones de parte de gente del equipo, hombres, ¿no? Técnicos, que no respetaban mi papel o mi rol dentro de esa producción, ¿no? Y tener que coger y desde mi modo de ser, ¿no? Agarrarlos y decir, esto no me lo hagas, ¿no? Me ha pasado mucho con técnicos que se creen, o sea, es como, soy la productora y tengo que recordarles, oye, soy la productora, o sea, no la secretaria, tu secretaria o algo así, ¿no? Es como, ¿sabes? ¿Por qué me llamas o me escribes WhatsApp a mí para...? Sí. Pero porque soy mujer y tengo una foto, cambié mi foto del WhatsApp porque parecía más, o sea, me puse una foto en que parecía mayor, porque si no parece que no te, o sea, que seas como... Hombre, yo por mi experiencia trabajas con equipos femeninos y masculinos y hay un cambio. Cuando trabajas con equipos femeninos o que son liderados por una directora, el trabajo es mucho más horizontal y mucho más integrador en todo. Eso es así. Pero también, por ejemplo, para mí el empoderamiento, como decías muy bien, Alba, es cambiar la concepción de las cosas. Entonces, por ejemplo, desde Cinegoac nosotros tenemos un protocolo en que se trabaja en un espacio seguro y todo el que interviene tiene que firmarlo, sea invitado, sea no sé qué. Estamos trabajando en eso, lo estamos perfeccionando para que no haya ningún tipo de discriminación. Y justamente este año, con lo que ha pasado en los Oscars, que ha sido un momento dramático de una masculinidad tóxica y de una minusvaloración de esta pobre señora que no le dejan ni decir lo que piensa. O sea, ha sido un momento dramático lo que hemos vivido. También yo creo que
que estos espacios de trabajo, como son los festivales, también tienen que integrar ese protocolo de espacio seguro para todos, porque la masculinidad tóxica, lo hemos visto, lo sufrimos las mujeres y los hombres, porque lo que se vio es horrible y es que perjudica a toda la sociedad. Sí. De hecho, desde las producciones también se está mirando cómo se establecen este tipo de protocolos. Hay instituciones que están trabajando en ello y hay algunas plataformas que sabemos que ya los incorporan y que los aplican, ¿no? Porque desgraciadamente pues siguen habiendo casos de malas prácticas o de incluso violencias, ¿no? Que pueden ser violencias, llegamos al extremo máximo, pues físicas, pero las violencias verbales pueden ser tan traumáticas como cualquier otra violencia. O el abuso de poder. O el ¿no? abuso de poder, de superioridad, abuso de posición dominante. A ver, eso hay que tener mucho cuidado. Y si no hacemos también ese trabajo desde yo creo en el cine como arma de transformación social, como instrumento de avance social, como una ayuda para que a través del arte la sociedad sea mejor y nos haga mejores, lo que vemos en películas, ¿no? Que me haga un poquito mejor esta película. Es lo que deseo yo cuando veo una película también, ¿no? Pero también tenemos que poner nosotros las bases y empezar a trabajar de esta manera, con estos protocolos, cambiando unas prácticas antiguas, a ver si podemos influir en el resto también de la sociedad, ¿no? Esa función, como decía, de utilidad social, ¿no? Del cine también que la tiene. Vamos a retomar lo que estábamos diciendo y, a ver, vamos a un caso concreto en relación, ahora, ya que trajimos a Hollywood y a esta cuestión de los premios, etcétera, ¿qué opinión tienen sobre esto de hacer la distinción, de no hacer, mejor dicho, la distinción, que es una tendencia, en mejor actriz, mejor actor, que ahora, por ejemplo, muchos festivales están tendiendo a decir, bueno, mejor actuación y punto. Eso es por un lado. Y ya que estamos empezando a llegar como a ciertas conclusiones, ¿qué echáis en falta? Algo, puede ser en el área que quieran. Yo creo que en cuanto a los premios es un debate muy complejo, ¿no? Porque por un lado supongo que es muy incómodo para muchas personas sentir que tienen que encajar en algo binario, ¿no? Y aparte es algo que ya está como muy superado desde muchos sectores. Pero por otro lado es verdad que si volvemos a las estadísticas, los papeles más importantes se dan a los hombres. Entonces, si quitamos un premio femenino, estamos quitando posibilidades de que las mujeres sean más visibilizadas y más representadas, ¿no? Entonces, yo ahí no sabría dónde posicionarme. Estoy totalmente con Alba. Yo creo que entiendo el gesto, creo que es demasiado pronto para llegar allí y que nos estamos saltando muchas cosas, ¿no? Porque estamos restando posibilidades a muchas mujeres. Quien empieza este movimiento es Berlín, desde el 2017 justamente, que lo abordabas antes. El Me Too ha sido un movimiento necesario porque la palabra, lo que no se nombra no existe y había que sacar esto a la luz. Empieza Berlín con potencia, con esa idea. Por ejemplo, desde Cinegoac, evidentemente no teníamos ya desde hace mucho tiempo esa distinción porque es lógico que nos parecía totalmente incomprensible. Como no había, como no había director y directora, porque va a haber actriz y actor, ¿no? Pero bueno. Pero yo estoy de acuerdo con vosotras que si se quiere ir demasiado rápido, podemos perder, podemos perder energía en el lanzamiento de esta idea. Si no está todo lo anterior bien estructurado, es decir, más pluralidad y más diversidad de personajes femeninos, y de edad, por ejemplo, otro tema que no hemos tocado. Si intentas financiar, no voy a poner el ejemplo de un caso concreto, una película maravillosa que no encuentra financiación. ¿Por qué? Porque son dos personas mayores, dos lesbianas de 60 años. Claro, imaginaros, sacar eso es muy difícil. Bueno, si no está todo el proceso anterior, toda la cadena está bien establecida, con comités de selección equilibrados, con una disponibilidad de papeles equilibrados, y con realmente un jurado equilibrado también en igualdad que respete toda la cadena, el efecto puede ser inverso. Entonces, yo siempre creo en la bondad de los desconocidos, ya sabéis, ¿no? Esto, en la honestidad y la bondad de los desconocidos, ¿no? Recordando una película, ¿no? Pero, y creo realmente que los jurados lo están tomando en cuenta
por las pocas experiencias que tenemos, por San Sebastián y Berlín, y lo están tomando en cuenta y están haciendo también ese posicionamiento en realidad, pero es muy peligroso. Yo creo que también que queremos ir como muy rápido, pero a veces igual hay que ir más paso a paso para obtener lo que queremos, ¿no? Y luego volver atrás, puede ocurrir eso, como dirías tú, Carla, que es que se puede perder avances rápidamente y cuesta mucho recuperarlos. ¿Y algo que echen en falta? Que en términos de igualdad, digamos, lo hemos estado tocando, pero algo en otro lado, o sea, porque... Yo creo que ya lo apuntabas, Gebe, cuando hacías la pregunta, pero se está avanzando mucho en cuestiones eso de género, ¿no? Pero dentro del propio género pues queda todavía muchísimo trabajo por incluir a las diversidades que tenemos y que sea realmente representar a todas las mujeres dentro de esa parte, ¿no? Entonces yo creo que en realidad hay muchísimas cosas que se pueden hacer, porque es simplemente aplicar las medidas de género a las distintas diversidades, ¿no? Desde puntos cuotas a hacer propuestas formativas, laboratorios, ¿no? Como empujar todo ese talento que ahora no existe y no llegan a dirigir o a representarse a ellos mismos en la pantalla. Hay muchísimo por hacer, ojalá se haga y pronto, ¿no? ¿Cuál es, ya que tú estás en dones audiovisuales, visuales, Tenemos varios ahora, bueno, ahora estamos poniendo mucho el foco tanto en temas de diversidad como en temas de contenido. Nos damos cuenta que en las comisiones, también de festivales me imagino, pero también las comisiones que deciden dónde van los fondos, creemos que es muy necesario que haya gente con una mirada concreta, formada, ¿no? O sea, en perspectiva de género y diversidad, porque lo que sí que nos estamos dando cuenta es que todavía llegan a la pantalla ciertos proyectos con valores masclistas o racistas entonces, al ser financiados por fondos públicos, creemos que es una cosa que debería estar muy cuidada y que es muy importante porque el poder del imaginario de la gran pantalla nos afecta a todos, ¿no? Y podemos apelar a eso y construir una realidad mejor si tenemos una incidencia allí. También desde CIMA se está luchando mucho ahora, que ha salido una ley del audiovisual que pone una serie de cuotas a las plataformas, pero en esas cuotas están las lenguas minoritarias, por ejemplo, pero en cambio no hay nada de género, ¿no? Y ahora bueno, parece que ha habido que ahora se va a revisar, se va a volver a abrir, porque es absurdo, ¿no? Que no se contemple. Y es importante porque cada vez pues, las plataformas y lo que vemos en las plataformas llega a mucha más gente. Y hay otro tema que, la verdad es que si pensamos, ya es lo que os comentaba, ¿no? Que a mí me gusta ser optimista, ¿no? Si pensamos en los fondos que llegan y que sostienen toda la industria cinematográfica en España, son poquísimos, o sea, son 50 millones más o menos frente a los 600 o 700 o 800 o 1000 en Francia o en Italia o en Alemania, ¿no? Llega poco dinero, pero la creatividad, cómo estamos situados, las propuestas, las variedades de propuestas, los profesionales, las técnicas que tenemos, o sea, tenemos un equipo artístico y técnico buenísimo, la verdad, para el nivel. Pero yo, sinceramente, vamos a abrir otro melón, pero sinceramente yo pienso que lo que más nos falta en el sector audiovisual y de cine, de artes cinematográficas en España, es la educación. O sea, hace falta una educación, pero hay que hacer un trabajo. Llevamos un retraso tremendo en lo más importante, no solamente para crear nuevas audiencias y público futuro, que eso es importantísimo porque estamos creando muchos contenidos, pero ¿quién va a ver esos contenidos? Pero sobre todo, desde el lado de la experiencia como mediación en Francia, tú cuando presentas a una niña, que es casi lo que decías tú, Carla, cuando presentas a una niña de 6 años un programa de cortos en que las cineastas son mujeres, puede pensar que ella también lo puede hacer.
y que lo vea y que lo siente a los 6 años, es mejor que lo veas a 20, ¿sabes? Porque eso te permite soñar y decir, hombre, pues las posibilidades están abiertas, porque esa chica también ha hecho esto que me gusta. Y claro, cuanto antes llegue esa perspectiva de género, esa igualdad, esos valores, porque el cine tiene que transmitir unos valores, si es buen cine, ¿no? Cuanto más prontito llegue, estoy hablando de 3, 4 años, como se hacen los programas en Francia, mucho mejor. Es como con los idiomas, cuando empieces, ¿no? O como la bici, ¿no? Pues, cuando antes empieces, mejor. Pues lo que voy a decir es que han salido dos temas en particular que tienen que ver con los contenidos y con las audiencias, que tendremos otros podcasts donde nos vamos a dedicar un poco más en profundidad a esos temas, o sea que sepan. Perdón, Carla. No, sí. solo quería hacer un comentario que estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos, en el tema de la educación, que es primordial, pero yo siempre pienso que también, o sea, tenemos que poner el foco ahí, pero no solo, porque es como siempre darle como la prioridad, o sea, es como poner el problema en el futuro, ¿no? Y decir, bueno, ya lo arreglarán más adelante. Y se tiene que cuidar mogollón, pero también hay que atender y poner mucho el foco en el ahora donde estamos, ¿no? Vamos llegando de a poquito al final, pero ¿alguna película española, preferentemente de autoría femenina, que les haya gustado, interesado, de hace 2 minutos o...? Imposible solo una. Imposible solo una. Bueno, o sea, pero queremos dejar algún título porque el que nos está escuchando dice, escuché que esta película es buena. Y si les damos muchas, no podemos. Pero una. Yo voy a tirar una que es Un ángel sobre mi mesa, de Jane Campion, que es de esas películas dirigidas por una mujer, con una protagonista mujer que además lucha solamente por que la dejen ser como quiere, que si no le gusta charlar, que si no le gusta socializar, será que yo me sentía identificada, porque de chica me decía, es que tienes que salir, es que no sales y que no sé qué. Y dices, uno es como es uno, que tiene que ver un poco también con esto de respetar, ¿no?, las diversidades, que son muy amplias, pero bueno, tiro esa, la de Jane Campion, que a mí me marcó mucho. Es una película que tengo recuerdos de imágenes muy, muy específicas. yo como soy muy rebelde, no me puedo limitar a una. Déjame dos, Eve, Bueno, dos, déjame ok. dos. Entonces yo, sinceramente, Alcarrás es una oda a vivir el cine como una experiencia. Y de verdad, yo quiero volver a verla y volver a verla y volver a verla. Y por supuesto, 5 lobitos. Mira, yo también te quería decir que bien. Así te he cogido. No, porque tenía dos, Vaya. pero solo voy a decir una, me voy a portar bien. Fenomenal. De verdad, hay muchísimo y muy bueno, pero de verdad, yo creo que hablando de cosas como actuales, ¿no? Quizás otro día hablamos de otras antiguas, ¿no? Pero de verdad, Se pueden ir a ver ahora, ¿no? tenemos Alcarrás, tenemos 5 lobitos, son 2 experiencias que se viven en cine como algo inolvidable. Yo quiero añadir a estas dos que también diría, Libertad, de Clara Roquet, porque me parece una película con una mirada muy fina, muy bien hecha. Además es un equipo liderado por mujeres, la directora de foto Gris Jordana, espectacular, con una puesta, ¿no?, con una puesta en escena de cámara muy sofisticada, productoras también detrás. Es una película muy bonita y muy recomendable. Yo me voy un poquito más atrás porque la película ya tiene unos años, pero es Tots volem el millor per ella, todos queremos lo mejor para ella, de Marc Coll, que me parece que Marc ha sido una de las directoras que ha abierto mucho la puerta a toda una generación de cineastas maravillosas que han venido detrás, y me parece una película fascinante que todavía me vuelve ahora a la cabeza muchos años después, sobre cómo cuenta de manera tan brillante qué pasa cuando eres expulsado del grupo, ¿no? Y cuando te aíslan y te quitan casi la identidad y la agencia. Me parece que Nora Navas hace un trabajo fantástico en esa película y me gusta muchísimo, la recomiendo. Me quedé pensando que, porque yo dije un ejemplo de alguien que no era español, me quedo con Lucía Alemany, Inocencia, que es una película encantadora y ella es increíble. Muy buena elección. Lucille, y también me gustó mucho la de después, ¿cómo se llama? Evolution. Que no la he visto. Y estuve en un festival que estaban estrenando la última, pero que se llama A-Week, que todavía no he tenido la ocasión de ver.
Pues Yo nos, soy queda, súper fan de esta nos quedan directora. deberes, Sí, sí, nos quedan deberes. Estaba en San Sebastián, es una maravilla, es una mujer que tiene voz. A ver si están de acuerdo. Yo voy a decir un poco lo que me queda así como de resumen, que tiene que ver, primero, hay que soñar alto, hay que tener Pensar en grande. pensar en grande, siempre, no achicarse. El tema de los protocolos, que me encantó, que creo que es como sentar bases de trabajo distintos, ¿no? Y no retroceder, es decir, estar muy atentos porque es muy fácil perder terreno, es muy fácil, es nada. No sé si, digamos, estas son las mías tres, pero... Yo también, yo estoy de acuerdo contigo, Eve, porque está muy bien que recibamos las buenas noticias, súper contentos, contentas de en los últimos años hay 2 premios de mujeres en San Sebastián, en Cannes, en Venecia, en Berlín. Es una maravilla, es una maravilla. ¡Jo! Menos mal, por fin lo hemos logrado. Pero que no nos quedemos ahí, que no nos quedemos ahí, porque hay que recordar que tanto todos, San Sebastián, Cannes, Berlín o Venecia, tienen solo premiadas en 75, 60, 70 ediciones 5 o 6 directoras, y todas, prácticamente las 2 o 3 últimos directoras de los últimos 5 años. Entonces, la buena noticia está ahí, sí. Es decir, lo que tiene que es continuar, pero no nos quedemos en la buena noticia y hemos llegado. No, 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 no. Fijaros todo lo que tenemos que recuperar, lo que tenemos que equilibrar todavía. Y esto que decías, Carla, desde el principio de todo, ¿no? Que vamos bien, pero hay que estar muy atento. Y me gustó ahora que dijiste esto, ¿no? Es a futuro y es en el presente, es en el ahora, es en el ayer prácticamente, ¿no? Porque lo que estamos haciendo... Es reparar casi, ¿no? Una reflexión final que es Spain, your filmmate, sobre por qué somos el compañero ideal en la industria audiovisual. Esta está para que la pensemos, cómo se trabaja aquí, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes creen que tiene la industria audiovisual que la destaca? Desde donde la quieran decir, 2 o 3 cosas que digan, pues, inclusive porque prácticamente, digamos, ustedes han trabajado para afuera, están en relación. ¿Cuáles son 2 o 3 cosas que dicen, pues, X? El trabajo aquí es más colaborativo o menos colaborativo, o sea, más libre, menos libre, no sé, lo que quieran, pero rescatemos 2 o 3 cada uno. Yo voy al lado más, permitirme, más práctico, o sea, poniéndome en el papel de tío Gilito viendo y tal, y digo, bueno, yo soy un inversor, soy un cineasta extranjero y veo la optimización de los escasos recursos que tenemos en España y lo que sacamos de ellos, y digo, bueno, yo trabajo con ellos, porque con muy poco, de verdad, con muy poco dinero, pues somos muy creativas, utilizamos muy bien hasta el último medio euro que tenemos, ¿no? Yo veo rodajes en otros sitios y digo, uy, con esto en España hubiésemos hecho una serie. Sí. Hubiésemos hecho una Y serie. para seguir poniéndonos, tío Gilito, pues que también tenemos ayudas a coproducción minoritaria pues bastante interesantes, ¿no? Tanto del ICA como del ICEC y no sé si de alguna otra autonomía. Pero... Sí. Y ligando lo que decía Carlos, esto se sustenta porque en este país hay mucho entusiasmo y hay mucha pasión. Y eso es muy positivo, porque sin eso no equilibraríamos la falta de presupuesto, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Y un talento, o sea. Bueno, pues no sé, digo, yo ya estoy terminando, pero si hay algo así como final que digan, pues me hubiera quedado o me quedó en el tintero tal cosa, y que yo venía pensando cuando empezamos a decir pues que los invitábamos y que íbamos a hablar de este tema, algo que digan, esto me quedó. Si no les quedó, fantástico, pero alguna idea, alguna preocupación y sobre todo alguna sugerencia si hay algo concreto, ¿no? Inclusive de cosas que hayan visto, que digan, bueno, he visto en las bases de la convocatoria de ese festival o de tal, que no dice tal cosa, no pide tal cosa, no sé. A mí me gustaría decir que es muy importante hacer también el ejercicio individual
de allí en la pequeña esfera que nosotros controlamos, aplicar todo esto, ¿no? Y aplicarlo, tomar decisiones conscientes en todo lo que hagamos, desde la producción, desde la programación, sea si eres directora, desde la dirección. No sé, a mí siempre me gusta la idea me gusta mucho lo de la cultura segura, que ahora ha salido con esta pandemia que hemos tenido, que hemos sufrido a nivel universal, ¿no? Y yo cuando veía el logo decía, es verdad, es segura, pero como me gustaría que también fuese segura y útil, ¿no? Y yo creo que eso, recordar toda la función social y la utilidad que tienen los festivales, todo lo que estamos intentando para aportar buenos valores, eso siempre tenemos que ser así como insistir en ello, ¿no? Y bueno, a mí me gusta que la cultura tenga un artículo femenino, porque es así, ¿no? Me gusta, sinceramente. Me quedo. Bueno, pues nos queda nada más que agradecerles a Carla Sospedra, a Alba Sotorra, a Carlos Loureda, porque esta charla, este pedacito de punta de iceberg que hemos hecho sobre este tema, que da para mucho, y volvemos a decir, cuando hablamos de igualdad, hablamos mucho de mujeres, pero queremos decir que lo que queremos es una igualdad across the board, como se dice, por todos lados, y esa es a la que hay que trabajarle más. Queremos agradecer a los colaboradores de este episodio, al Festival DA de nuevo, al DA de Barcelona, que nos ha dado este espacio y el tiempo, y a Music Library y a SFX, nuestro partner musical. Muchísimas gracias de nuevo, Carla, Alba, Carlos, por ser parte de esta pequeña aventura o gran aventura que tenemos. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a vosotras.